Imagínense que estamos ahí presenciando enfrente de nuestros ojos los milagros de Dios. Prácticamente Dios nos carga en sus manos y nos saca de Egipto, haciendo que sean golpeados por 10 plagas, después abriendo el mar para que nosotros pasemos cómodamente por el mar, mientras que a los egipcios Dios les cerró el mar encima de ellos y los hundió para siempre. Shoin se acabó de ellos, solo quedó el recuerdo. Fueron destruidos y solo hoy lo que queda de ellos son sus ruinas. Y ya en el desierto caía pan desde el cielo. Teníamos fuente de agua fresca en cualquier parte del desierto. Nunca nos faltó comida. Y además había nubes de gloria, de protección. Y todas tus necesidades estaban cubiertas. Y sin necesidad, ni siquiera lavar ni planchar tu ropa durante los 40 años en el desierto. Porque Dios se ocupó de todo. First class. Es como si nos hubiese invitado a un restaurante. El que invita paga la cuenta, ¿no? ¿Acaso en ese momento no nos sentíamos cómodos, confiados, llenos por dentro? ¿Acaso no nos sentíamos seguros y protegidos sin temores ni nada de qué preocuparnos? Dios se ocupa de todo. Nos lleva en sus manos hasta llegar a nuestro destino. Estamos en las manos correctas. ¿Quién podía esperar de que los judíos reaccionen diferente? Bueno, así fue. Cuando el pueblo judío estaba frente a la tierra de Israel, preparándose para entrar a la tierra, en ese momento comienzan a tener dudas. Se les llenan las cabezas y los corazones de insatisfacción y comienzan a quejarse de la situación en que se encuentran. ¿De verdad creen que podremos conquistar esa tierra? ¿Cómo los vamos a lograr? Es imposible. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios nos pone en esta situación? Moshe, ¿cómo nos puedes hacer esto? ¿Qué te pasa? ¿Acaso ya no nos quieres? ¿Cómo se te ocurre que vamos a poder entrar en esa tierra así? No más. Mejor, mandemos a algunos exploradores a chequear el área antes que meternos todos a conquistar esa tierra. ¿No te parece lógico, Moshe? Moshe se dirige a Dios y le cuenta de la situación y de las quejas. Y Dios le responde: Shelach lecha anashim veyaturu et haaretz. Manda para ti esas personas. Veyaturu et eretz Canaán, y que visiten la tierra de Canaán. Escoge un representante de cada tribu y que exploren al área. Tranquilo, no hay problema. De los 12 líderes que fueron escogidos para representar a sus tribus, solamente 2, Yehoshua y Caleb, lograron mantener la visión correcta y la perspectiva realista de las cosas, siendo protegidos contra la negatividad que se apoderó de los otros 10 escogidos. Caleb fue protegido porque él, lo primero que hizo al entrar a la tierra de Israel fue ir a Hebrón, a Marat HaMachpelah, la cueva donde están enterrados nuestros patriarcas y matriarcas, porque sabía que para ser exitoso en esta misión necesitaba de las bendiciones especiales que se reciben en los Kivrei Tzadikim, en los sitios de descanso eterno de los Tzadikim.
Por favor, Abraham, Isaac y Jacob, en mérito de ustedes, que yo sea salvado de caer en el mal camino, de no perder la perspectiva correcta. Yehoshua fue protegido porque antes de partir en su misión, Moshe lo llamó y lo bendijo para siempre mantener la perspectiva correcta. Pero los otros 10, que no se protegieron antes de entrar a la tierra, cuando volvieron y trajeron su reporte, volvieron con una visión muy negativa de las cosas. Hoy es una tierra llena de gigantes y nos veíamos como si fuéramos unos saltamontes, unos insectos insignificantes frente a la magnitud de las cosas que encontramos ahí. Y así, de esa misma forma, nos veían los gigantes como insectos, fácil de acabar. Lo que pasa muchas veces en la vida es que comenzamos a dar rienda suelta a nuestras cabezas para imaginar todo tipo de pensamientos negativos. Y así la angustia se apodera de nosotros y nos llenamos de dudas y miedos. ¿Pero por qué? ¿Por qué permitimos que esto pase? ¿Acaso este mismo Dios que te ayudó y te llevó de la mano cuando eras chiquito a la escuelita, el mismo Dios que te estaba ahí cuando hiciste bat o bar mitzvah, el mismo que estaba ahí cuando te graduaste, cuando te casaste y estableciste un hogar, el mismo Dios que ha estado ahí desde el primer momento apoyándote en tu trabajo y dando sustento, Él se ha ocupado de ti todo este tiempo. ¿Por qué estás teniendo dudas ahora? Ayinu benenu kehagavim. Nos veíamos a nosotros mismos como insectos, porque cuando te enfrentas a una nueva experiencia, cuando entras en una tierra nueva y desconocida para ti, si te sientes, si te ves a ti mismo como un insecto, así es como te van a ver los demás. Todos serán unos gigantes y tú serás el insecto. Pero si te ves como un gigante, si te aprecias y te valoras y entendemos realmente que las mismas manos que te han llevado y protegido toda tu vida hasta este momento son las mismas manos que te seguirán llevando y protegiendo, entonces las dudas en tu mente se disiparán. Te liberarás de los pensamientos negativos que se apoderaron de tu vida y así podrás dejar el autosabotaje al que estamos acostumbrados para poder por fin vivir una vida plena y de verdadera alegría y entrar por fin a esa tierra prometida, a esa paz y armonía interna que Dios te ha prometido y que tú tanto has soñado.